el historiador norteamericano Woodbury Lowery encontró un documento fechado en 1598, actualmente custodiado en la Biblioteca del Congreso de Washington, en el que un militar español reclamaba 4 años de sueldo, que le adeudaba la corona española de Felipe II. Para justificarlo, hubo de relatar toda su historia a los administradores españoles, aportando diferentes testigos. Se trata de Martín de Argüelles, nacido hacia 1566 en el fuerte español de San Agustín de Florida, fundado por Pedro Menéndez de Avilés, adelantado, gobernador y capitán general de la Florida. El 8 de septiembre de 1565, Pedro Menéndez llegó a la Florida a bordo de la gran embarcación El Pelayo, de 9 toneladas, y acompañado por otros 11 barcos. En total, una expedición compuesta de 500 soldados, 200 marineros y 100 colonos. Entre ellos viajaron 2 jóvenes asturianos, Martín de Argüelles y Leonor Morales, que conformaron asimismo el primer matrimonio contraído en Florida, entonces llamada Nueva España. Además, Martín fue el primer alcalde del asentamiento de San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Al año de contraer matrimonio vino al mundo Martín de Argüelles hijo, convirtiéndose así en el primer niño de origen europeo en nacer en lo que hoy en día son los Estados Unidos. Cuando creció Martín sirvió a la corona española en Portugal y en expediciones en busca del corsario Francis Drake. Tras pasar por distintos destinos, acabó como oficial al mando del fuerte de Mérida, México, con el cargo de sargento mayor, donde se casó. La importancia de los asturianos en la actual idiosincrasia estadounidense va más allá. La primera acción de gracias celebrada en el territorio lo fue por el propio Pedro Menéndez de Avilés, en septiembre de 1565, y participaron tanto los españoles como los indígenas nativos timucuanos.